el collar de Freya y la ira de Odín. ¿Qué secreto escondía a la diosa del amor? Antes de que los hombres caminaran sobre Midgard, cuando el hielo y el fuego aún discutían por el dominio del universo, nacieron los Vanir, antiguos dioses del equilibrio y la fertilidad. Entre ellos, Njordr, señor de las costas, se unió con una giganta sabia cuyo nombre se perdió en el tiempo. De ellos nació Freya. Desde pequeña era diferente. Cuando reía, las flores se abrían. Donde lloraba, brotaban fuentes. Los animales la seguían como si entendieran algo que los humanos no podían ver. Algunos decían que no era solo una diosa, era una señal, una promesa, una advertencia. Pero el mundo cambió. Los Aesir, dioses de la guerra y del trueno, no compartían la calma de los Vanir. Declararon la guerra. El cielo se partió. Y el Yggdrasil, el árbol que une todos los mundos, sintió cómo sus raíces se estremecían. Y lo que Freya era, pronto sería puesto a prueba. La que nació del mar. Freya creció entre los Vanir, dioses que no buscaban guerra ni conquista, sino mantener el equilibrio entre el día y la noche, entre dar y recibir, entre amar y dejar ir. Su madre, una giganta sabia, le enseñó a escuchar la tierra. Su padre, Njordr, señor de las costas, le enseñó a leer los mensajes del mar. Pero Freya tenía algo más, algo que no se enseña. El Sadir, una magia antigua capaz de ver el destino y de cambiarlo. Desde pequeña era diferente. Cuando reía, las flores se abrían. Donde lloraba, brotaban fuentes. Los animales la seguían como si entendieran algo que los humanos no podían ver. Algunos decían que no era solo una diosa, era una señal. Pero el mundo cambió. Los Aesir, los dioses de la guerra y el trueno, no compartían la calma de los Vanir. Declararon la guerra. El cielo se partió. El Yggdrasil, el árbol que une todos los mundos, sintió como sus raíces se estremecían. No hubo ganadores, solo desgaste. Entonces, como parte del pacto de paz, Freya fue enviada a Asgard. No como prisionera, ni como regalo. Fue un puente entre dos mundos. Los Aesir la recibieron con respeto y con desconfianza. Traía con ella un arte que no entendían, y eso los ponía nerviosos. El Sadir era algo que los hombres no practicaban. Les parecía peligroso, demasiado emocional, demasiado femenino. Pero Freya no buscó agradar. Compartió su conocimiento, observó, esperó. Sabía que aún no había llegado su momento, y cuando lo hiciera, cambiaría todo.
El Brisingamen, el precio del equilibrio. Un día, Freya descendió a lo más profundo de la tierra. No iba en busca de poder, solo sentía un llamado que la empujaba hacia abajo, hacia el calor y el rumor del metal fundido. Entonces lo vio. Un collar, no uno cualquiera, el Brisingamen. No lo quería por vanidad, lo deseaba porque entendía lo que significaba. Ese collar no era solo una joya, era como si la tierra misma hubiera tejido su aliento en ámbar y oro. Tenía un ritmo, un pulso, un equilibrio. El Brisingamen era antiguo, vivo, forjado por manos diestras, pero mezquinas. Alfric, el silencioso y calculador. Berlin, astuto y ambicioso. Divalin, que conocía los secretos del metal. Y Grer, el más joven, de mirada profunda y dedos finos. 4 enanos que no regalaban nada. ¿Lo quieres?, le preguntaron. Tiene un precio. No pidieron oro, ni favores, ni promesas. El precio era pasar una noche con cada uno de ellos. Freya no se escandalizó, tampoco se rió. Pensó. Sabía lo que ese objeto podía significar para el mundo. Sabía que no muchos entenderían su decisión, pero ella sí la entendía. Aceptó, no como víctima, no como seductora, como diosa, como mujer que elige y asume. Y cuando salió de la forja, con el Brisingamen al cuello, no era solo el collar lo que brillaba, era ella. Y el mundo se dio cuenta, pero no todos estaban contentos. Alguien ya la observaba, alguien que no toleraba que otros brillaran más que él. El encuentro con Loki. Loki, el que se desliza entre la sombra y el fuego, la esperaba. No era por casualidad. Había seguido los rumores, los ecos de un intercambio oculto y el brillo inusual de una joya que nadie había recordado haber forjado para los Aesir. Había escuchado nombres de enanos susurrados en la forja y comprendió que algo importante se movía fuera del control de Odín. «Te queda bien», dijo desde la penumbra, con una media sonrisa. «El Brisingamen casi parece hecho para ti. Pero todo lo que brilla tiene un precio, y hay quienes se preguntan cuál fue el tuyo». Freya no se detuvo. «Entonces deja que pregunten. El silencio también es poder». «No para mí», respondió Loki. «Odín ya lo sabe». No dijo nada aún, pero tú sabes cómo actúa. No soporta que algo se le escape.
¿Y tú sí?, replicó ella, girando el rostro apenas lo suficiente. ¿Viniste a advertirme o a acusarme? Solo vine a ver hasta dónde brilla el collar. ¿Y cuánto más puedes soportar tú? Freya se detuvo por un instante. No hubo amenaza, solo firmeza. Entonces dile a Odín que venga por él, que lo intente. Loki la observó en silencio. Luego, con una sonrisa torcida, se esfumó entre las sombras, porque sabía que esa joya no solo brillaba, desafiaba. El juicio de Odín. Odín no podía ignorarlo. El Brisingamen lo obsesionaba. Convocó a Freya. Nadie más fue testigo. Solo un dios que no tolera perder el control y una diosa que ya no estaba dispuesta a callar. Lo que has hecho rompe el equilibrio, dijo él con voz de trueno contenido. No, lo sostiene, lo devuelve a su cauce, respondió Freya sin miedo. Eres una Vanir, eres mujer, y ahora llevas un objeto cuyo poder nadie entre los Aesir puede controlar, ni siquiera yo. Ella sostuvo su mirada. No había rabia, solo certeza. No temes por el equilibrio, Odín. Temes perder tu lugar en él. Me respetaste cuando te enseñé el Seidir, pero ahora me juzgas porque decidí por mí misma. No por lo que hice, sino porque no pedí permiso. Odín no respondió al instante. Sabía que lo que Freya decía era verdad. Pero también sabía que admitirlo era ceder. Por eso habló con frialdad. Entonces harás una reparación. Provocarás guerra entre los hombres. Que ellos paguen el precio de lo que tú llamas equilibrio. Freya asintió, pero no se rindió. Haré lo que pides, pero no a tu manera. No arrastraré inocentes. Escogeré a los valientes, a los que luchan por amor, por justicia, por su gente. Y así, su castigo se volvió legado. Freya caminó entre los campos de batalla. Sí, pero no como una diosa cruel, sino como una guardiana. Escogió a los nobles, los que amaban más de lo que temían. A ellos los llevó al Folkvanger, su morada, su refugio, tan deseado como el Valhalla, y para muchos, más justo. La runa del espejo. Después del juicio, Freya se apartó. Nadie la vio en los salones dorados de Asgard, ni en los campos donde caían los héroes. Algunos decían que se había perdido, otros que había huido. Pero ella no estaba perdida. Solo necesitaba silencio. Bajó a su lugar más antiguo, un santuario en Folkvanger, lejos del ruido y de las opiniones de los demás. Allí
dejó el brisingamen sobre una piedra y se sentó frente a un espejo. No era de agua ni de metal, era de runas, y no mostraba el rostro, sino la verdad. ¿Qué ves?, preguntó una voz que sonaba como la suya, pero más vieja. Veo a alguien que fue deseada, usada como símbolo, admirada, pero rara vez escuchada, respondió Freya sin bajar la mirada. ¿Y qué querías? Quería equilibrio, vida, que el amor floreciera, que el deseo no destruyera, y acepté el precio, porque alguien tenía que sostener ese hilo. Entonces el espejo cambió. Ya no era solo Freya, eran muchas mujeres, fuertes, cansadas, tercas, dulces. Algunas vestían como reinas, otras como madres, o como nadie en especial. Todas llevaban algo dorado en el pecho, no como carga, sino como fuego. ¿Te arrepientes? No del collar, dijo Freya. Me arrepiento de haber dejado que otros contaran mi historia en mi lugar. El brillo del espejo se apagó. Las runas se desvanecieron como humo en el amanecer. Freya se puso de pie, tomó el brisingamen. Ya no lo llevaba como trofeo, ni como escudo. Lo llevaba como verdad. Una que nadie más podía narrar por ella. Y cuando cruzó los campos, la tierra no tembló, pero las flores se abrieron. La mujer que no pidió permiso. El nombre de Freya no aparecía en las canciones de los reyes ni en las gestas contadas en voz alta por los escuderos. Pero en los márgenes del mundo, en los hogares humildes y en las manos que sostienen la vida, su historia seguía viva. Se susurraba entre parteras, tejedoras, campesinas y guerreras, entre mujeres que aman sin ser escuchadas, entre jóvenes que buscan su camino sin permiso, y en esos rincones donde la historia se teje con los hilos invisibles. Freya no reclamó un trono, caminó, no buscó perdón, se mantuvo firme en su verdad, y aunque muchos intentaron silenciarla, su nombre viajó con el viento. El mismo viento que su padre usaba para guiar a los navegantes perdidos. La última señal. En una casa del norte, donde el frío corta y el silencio se escucha, una anciana se sienta junto al fuego. Su voz no es fuerte, pero sí firme. Ella cuenta una historia que no viene de los libros, sino de la memoria. Los niños la escuchan con ojos abiertos. También una madre agotada, una joven que no sabe qué camino tomar, un guerrero que ha perdido el rumbo. Cada uno escucha algo diferente, pero todos sienten lo mismo, que esa historia fue contada para ellos.
¿Quién era Freya?, preguntó uno. Era la que caminó entre dioses y hombres sin perder su verdad, responde la anciana. La que sostuvo el fuego sin quemarse, la que eligió su camino y no pidió permiso. Fuera, la nieve cae con fuerza, pero dentro, el calor del relato lo llena todo. Porque lo más importante de esta historia no está escrito en piedra, ni en libros antiguos. Vive en quienes deciden con el corazón firme, en quienes no se olvidan de su voz, aunque el mundo les pida silencio. Esta historia no debe juzgarse con los ojos del presente, sino como una expresión de la cosmovisión nórdica del poder de decisión de una diosa que quería preservar el equilibrio y su mandato. Porque lo que ella protegía con ese collar no era solo su voluntad, sino el latido mismo del mundo. Ahora bien, lo que sí podemos observar con ojos del presente es que ningún ser humano debe entregarse a quien no quiera. Porque si algo puedes aprender de Freya, es que eres dueño de ti. Tienes el poder de decidir. Toma las mejores decisiones y hazlas tuyas. Si esta historia te ha enseñado algo más sobre los dioses nórdicos, entonces este canal es para ti. Aquí no solo contamos mitos, los habitamos. Suscríbete y sigue caminando con nosotros entre lo real y lo legendario.